mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Colombia, de Radio Fides y de la página liturgo.org y también de la página Liturgo en el YouTube, a donde lo esperamos con mucho afecto y aprecio. Hoy estamos en este domingo, mi querido diácono Mauricio Fernández Rojas, en este domingo que lleva el triste título de 26 y que aparentemente no nos dice nada, pero que tiene como contenido uno de los textos más, yo no sé cómo llamarlo, como punzantes, porque nos pone frente a esa cosa que llamamos opción fundamental. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro. Igualmente saludos. Y es de los pocos textos, solamente 2 veces se nombra la palabra Lázaro y es en el Nuevo Testamento. Claro, y además son 2 personajes, uno real, que es el amigo de Jesús, hermano de Marta y María, y el otro que es imaginario, que es este, ¿verdad? Curiosamente la iglesia cayó en la trampa alguna vez y lo declaró santo. Saint-Lazare se llama todavía Sí, la estación de tren de París, una de las y, estaciones de tren. y ese Eleazar que significa el ayudado por Dios, hoy nos va a dejar claro en algo, cuál va a ser más o menos el sentido de nuestro juicio cuando estemos ante Dios. Sí, porque de eso se trata. En el domingo presente, pues tenemos que darnos cuenta de que Dios nos da unos chances y que nosotros tenemos que aprender a aprovecharlos, porque si no lo hacemos, nos lleva la trampa. Y si bien el reino está ya en medio de nosotros, tenemos que vivirlo desde hoy. Claro, ahí tengo un amigo que quiero mucho, que aprecio mucho, escribiendo una obra sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Y esa cosa que se debe construir a partir de cosas tan concretas como el amor, la justicia, la misericordia, Jesucristo. Vamos al punto. Dice Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Álvaro, perdón, pero qué traducción más nefasta. Sí, Perdón por lo del infierno y perdón por otras palabras que ahí aparecen. claro, porque no tiene sentido. El infierno, bueno, infierno es el lugar inferior, ¿verdad? El lugar donde van los muertos. Pero para nosotros el texto es tan específico que pareciera que ya el hombre estuviera condenado y no ha habido juicio, entonces no se entiende. Perdón, pero es que divaga en muchas cosas como para hacernos de nuevo atormentar, presentar, con temor las cosas y no. Sí, No, bueno, no, no, no. Me sentí como leyendo a Dante.
Así también lo sentí yo. Era como estar leyendo la Divina Comedia, porque yo creo que ahí le cambiaron alguna línea y entonces quedó como casi como dependiente. Porque realmente lo que dice el texto, por lo menos en esta traducción, es: el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Punto. Punto. El rico también murió y fue sepultado. Es que ese es en esencia lo que Jesús quiere decir. Claro, aunque el camino sea el mismo, el resultado es diferente. Uno es llevado al seno de Abraham, no al cielo, ¿verdad? No hay cielo todavía. Es llevado a la promesa de una vida eterna. El otro no. El otro pasa a la tumba y ahí se quedará. Al lugar que era el común para todos en ese tiempo. El lugar que era común para todos en ese tiempo, el inferi, La el Gehenna. sí, el sitio subterráneo. Sí, muy complicado. Pero dejemos los legalismos de esas palabras. ¿Y qué es lo que quiere decirnos Jesús? Creo que la frase está al final. Por lo mí siempre esa frase me estremece. Si no creen, No, eso, aunque pero venga un muerto. Pero antes de llegar ahí, que es la frase fundamental del texto, yo creo que hay que destacar por qué este hombre rico nunca supo hacer algo con ese señor que estaba tirado en la puerta de su casa. Porque ese es el gran problema. El gran problema es, y yo lo viví, y en paz descanse un hombre maravilloso que se llamaba Marlon Evans, que murió en un accidente muy, muy triste en San José. Un hombre creyente, fundamentalmente creyente. Llegó una vez en Guadalupe y me dijo: padre, ¿a usted no le parece que nosotros vamos a irnos al infierno si este señor sigue durmiendo en la puerta de la casa de la iglesia de Guadalupe? Y yo ahí caí en la conciencia de lo que le pasa al rico. Se acostumbró. Y ese es uno de los grandes defectos que podemos tener en este mundo. Acostumbrarnos, seguir en la zona de confort. Y acostumbrarnos a ver la zona de confort. Y acostumbrarnos a ver a una persona que está ahí tirada y a la cual hay que brincarse. Nosotros tuvimos este caso en Guadalupe, allá por los años 2000. Marlon vino y me dijo: hagamos algo. Y tratamos de hacer algo. Y por 2 o 3 años nos echamos la cruz a cuestas. Hasta que él huyó del asilo en que lo habíamos mandado y se fue. No sé si se fue a su tierra o qué sé yo. Michael se llamaba, o se llamaba. Y te actualizo tal vez uno de los más graves que tenemos como sociedad ahora en Costa Rica. Todos los días hay muertes y nos estamos acostumbrando a esas muertes por sicariato o por las diversas razones. Sí, y en esa malhadada costumbre de los periodistas de hablar de los ajusticiamientos, porque a una persona la ajusticiaron, a una persona la ajustician cuando le aplican la justicia humana. Matar a alguien para emparejar cosas de narcotráfico, cosas por el estilo, no es ajusticiar, simplemente es asesinar. Lo que pasa es que suena más fácil Claro, término porque hasta eso, bueno, nuestra zona de confort, nos incomodan a veces los términos. Claro. Este hombre rico, bueno, el otro día estuve leyendo o averiguando cuánto costaba un pedazo de tela de púrpura. El teñir esa tela. Sí, porque resulta que el bichillo, que es un caracolcito, un caracolillo ahí, que ya no sé si haya todavía, pero no todavía hay. Lo que pasa es que está. Pero se ocupaban muchos caracolillos de esos, muchos. Y Lidia era comerciante de púrpura. Los sacaban del Mediterráneo y le sacaban el bichillo y lo molían y como de 2 sacos de esos bichos sacaban un poquito de tinta como así. Entonces, una tela teñida de púrpura era una cosa carísima. Y no es cualquier tela. No, tenía que ser tela muy fina para que el color valiera la pena. Y entonces, este hombre vestido de púrpura y de lino finísimo, y comiendo muy bien todos los días, brincándose al hombre para irse a montar en el carruaje que tendría en la puerta de su casa, nunca se le ocurrió que, teniendo tanto dinero como tenía, podía hacerle como una especie de covachita en el patio de la casa para que ese pobre viviera ahí y le llevaran un plato de arroz todos los días. Bueno, no sé si comían arroz.
un plato de alimento todos los días para que pasara y para que estuviera guarecido del frío y de la humedad y que los perros no vinieran a chuparle las heridas. Es que es muy humillante todo. Pero el rico nunca se le ocurrió, porque no veía más allá de sus propios ojos y por supuesto, como le dijo aquel presidente de un fondo internacional de recursos a un obispo en el CELAM, porque él nos lo contó en unas reuniones que estuve yo en el CELAM, estaban discutiendo sobre la pobreza, ¿verdad? Y sobre los problemas de la distribución de las riquezas y con ese señor de uno de esos grupos multinacionales que son inmensamente ricos con salarios, por supuesto, exorbitantes. Y cuando terminó la sesión de trabajo, se fueron a tomar café. Y ese señor le dijo a este obispo, que era el presidente de la comisión, sí estaba pensando en ese asunto de los pobres. El problema es que para mí la pobreza es una cosa muy ajena a mí, porque a mí los pobres no me tocan la puerta. Y el obispo de Soblú le dijo, ah, sí, pero a nosotros sí. Porque el obispo normalmente vive en la ciudad o vive en una casa normal, común y corriente. A veces tienen portones, pero normalmente no. Un señor de estos vive en una residencial cerrada, con agujas y policías. Y si vive en una mansión, pues es una mansión con policías. La pobreza se nos puede escapar porque ya no la vemos. Si no la buscamos, no la vemos. Y sigue hablándonos, Amós, de esto que acabas de decir, de esas grandes diferencias que pueden existir y que ahora justificamos. Y lo justificamos con el simple hecho de que es parte de las oportunidades. Y por eso me lamento tanto esa frase protestante que muchos católicos usan y que es verdaderamente ofensiva. Bendecidos, prosperados y en victoria. No, no sé, esa teología del bienestar. Sí, que Perdón. hay muchos carismáticos que se la tragaron, No, católicos, no. que se tragaron la frase que es verdaderamente desdichada, porque, es decir, tener plata, prosperar y estar ahí saciados de cuantos bienes, es una bendición de Dios. Oye, de ese éxito aparente, ¿qué nos llevamos? De ese éxito que en apariencia queremos presentar, ¿qué le vamos a presentar a Dios? ¿Qué de esas cosas? Y tengamos Ninguna. cuidado de que Dios no nos diga al final, mira, ¿qué hiciste con la plata que te di? Te das cuenta de que no era tuya, que estabas solo administrando. ¿Cómo es que nunca te diste cuenta de que esa persona te necesitaba? Es un poco la esencia la esencia del texto. Y Amós lo recalca el día de hoy. Leo. Lea. Ay de los que se sienten seguros en Sión, acostados en lechos de marfil, apoltronados en sus divanes, comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo, improvisan al son del arpa y como David inventan instrumentos musicales, beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites. Pero no se afligen por la ruina de José. Por eso ahora irán al cautiverio al frente de los deportados y así terminará la orgía de los libertinos. ¡Caray! Claro. Pero el problema es ese, ¿verdad? Nos convertimos bueno, yo soy gordo, pero nos convertimos en terneros gordos. Y cuando la gente está haciendo una fiesta, un turno, como lo hicimos hace unas semanas en esta parroquia, buscamos los terneros gordos o los cerdos grandes y grasosos, porque a la gente le gusta comer grasa. Entonces, cuando venga la matanza, los primeros que se van a ser los que tengan más recursos, porque a los pobres no podrán sacarles nada, a los ricos sí. Pero normalmente los pobres son los que se usan de carne de cañón ante cualquier tipo de eventualidad y son los que justifican también la maquinaria no sé cómo decirlo, la burocracia de la corrupción, voy a decirlo así. Claro. Porque a través de las necesidades de aquellos que realmente tienen alguna situación de la cual nosotros estamos justamente necesitados de aumentar su dignidad, nos valemos hasta para hacer campañas. Y no lo digo solo por los políticos, lo digo también muchas veces por la iglesia. No, la iglesia también. Y bueno, algunos empresarios que no logran. Claro, es que hay situaciones. El país está entrando en ese
en esa autoconciencia que debe llevarnos a una solución. Bueno, pero... Parte porque, de esa fractura, perdón, ya Timoteo nos la comienza claro, nuevamente a muy, seguir muy diciendo. bonito, muy bonito. San Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, lo llama. Qué bonito. Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de numerosos testigos. Nosotros también hicimos una profesión de fe solemne el día que nos bautizaron. Tal vez estábamos chiquititicos, ¿verdad? Yo tenía un mes y una semana. Sí, pero Eh, alguien más la hizo por ti. claro, mis papás o mis padrinos hicieron la profesión de fe y me pusieron en la lista de los que podrían salvarse porque ya conocían a Cristo. Y siguieron haciendo esa profesión de fe cuando fue tu primera comunión. Y tú mismo dijiste esa profesión de fe cuando te confirmaron. Claro, no, ya la primera comunión se hace, el chiquillo la hace. Sí. Pero ¿por qué no lo... Bueno, es un problema de educación, ¿verdad? De mirar al pobre, de descubrir que hay personas que están pasando mal el momento y que hay personas que necesitan que nosotros nos esforcemos para responderles con alegría y con entusiasmo. Pero eso no es fácil, porque en ese momento mis recursos comienzan a aparecer los necesarios para solucionar los problemas de otros. Y es que esa es la gran limitación que tenemos. O sea, nuestra sensibilidad, como decía Jesús hace, ¿qué? ¿Cuánto? Más o menos hace un mes atrás, para que inviten a quienes pueden devolverles. Claro. Inviten a aquellos que nunca les van a dar algo y lo más que podemos hacer es decirle que Dios le pague. Ujú. Es esa sensibilidad al extremo que tiene Jesús que nos invita a ir progresivamente, porque tenemos que ir progresivamente. O sea, Jesús sabe que nos va a costar, pero el primer gran paso que hay que dar es por lo menos ser sensible a las realidades. No, Sí. no ser ajeno como fue este rico, que por cierto no tiene nombre, por favor, no le digamos el rico pulón, no. No, no, esa No, no. tontería. Este ser no tiene nombre, pero puede significar a cada uno de nosotros Ujú, que se vuelve ciego a alguna realidad, ya ujú, sea en casa, o ya sea en el barrio, o ya sea donde sea, ujú. que de continuo la veo y completamente yo voluntariamente la desatiendo. Claro, porque además me hace daño, me molesta verla, huele mal. Nunca olvidaré alguna vez que estando en la Merced, hace ya muchos años, en el 2001, una señora muy acuciosa decidió me dijo que quería hacer una sodita. Hágala. Yo siempre digo hágalo, no importa. Y a los días vino y me dijo, padre, te dejo de confesar un pecado. ¿Cuál es tu pecado? Que volví el rótulo para adentro. Porque entonces en vez de sodita para vender, comenzó a echarle las bases a un comedor para indigentes. Y yo le dije, no tengo problema. ¿Cómo consigue los recursos? Ahí va. De ahí nació alguna obra que hoy día ya no la tengo cerca. Eh, y yo entré algunas veces a ver a los indigentes que estaban allí y tuve la más horrible de las reacciones porque uno no está acostumbrado ni a ese olor, ni a ese estilo, ni a esa miseria de personas sentadas en el suelo, bueno, había sillas, comiéndose una sopa triste, pero una sopa que por fin podían comer. Ahí descubre uno que la pobreza me exige conversión. Yo debo aprender a ver eso y a trabajar con eso para liberar a la gente de eso. Difícil. ¿Cuántas de las obras de Jesucristo lo que llevan básicamente es a volver la dignidad, devolverle la dignidad a las personas? ¿Cuántos que curó los leprosos especialmente que lo tenían todo perdido? O sea, se los devuelve y a veces somos hasta injustos. ¿Dónde dice Jesús, verdad? ¿Dónde están los otros? Eran 10, solo uno se ha devuelto. Claro. Y básicamente ese uno que se devuelve y reconoce la situación de Jesús. Los 9 que no se devolvieron eran como los hermanos a los cuales este rico quería que le fueran a decir, Ujú. mira, si no te convertís, te Te vas a ir oye. también a llevar fuego. Pero
5 son los hermanos, dice la parábola, y es un número muy simbólico, porque no es un número perfecto, es un número impar, y dentro de los números Sí, judíos es un número de los que más no les gusta. pero además es 5 más el 6, es decir, es una familia mediocre lo que forman Exactamente. estos 6 forman una familia mediocre. Y que la gente escuche eso de decir a Jesús, porque ese es el contexto, o sea, la gente comienza a decir, bueno, es rico y todo, pero es una familia que no sirve para nada. Sí, exactamente. Ahora, es muy hermoso. Bueno, me sentí en la Divina Comedia por el lenguaje tan grandilocuente de la edición española. No, y traté de ponerle un poco de dramatismo porque el texto es que no hay forma de poder entrar a este texto sin que pase por el dramatismo realmente de la vida. Y evidentemente hay algo bueno, posiblemente Dante leyó este pasaje para inspirarse, porque hay esa separación, ¿verdad?, entre la gente que está empezando a vivir la santidad eterna y la gente que está excluida. Pero esa separación tiene una respuesta en la escogencia que tú hagas cuando hablaste de la opción fundamental, ¿verdad? Ujú, sí, O sea, es esa opción fundamental que tengo que hacer por Cristo. claro. Es ahí donde, si yo le doy la espalda a Dios, perdón, ahí empezó mi infierno. Ujú, Puede ser desde acá. No claro. tengo que esperar a estar como el pobre otro ya ¿Cómo, sepultado. cómo le llama la atención a uno la reacción del rico? Porque el rico, que siempre fue mandón, sigue mandón. Sigue exigiéndole a Abraham que haga esto y que haga lo otro y que mande y que manda a Lázaro que una gota de agua. O sea, Lázaro es como el mandadero. Pues pudo haberlo tenido de mandadero, caray. Oye, pero ve la autoridad. Primero empieza con padre Abraham y después cuando se da cuenta que no hay forma, ya lo completamente lo tira abajo. Sí, Esa es la prepotencia que a veces como seres humanos nosotros manifestamos. sí, Se fue el temor de Dios. Perdón, al carajo. sí. Y la frase de Abraham es muy hermosa. Cuando dice, tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. Porque ese es el gran problema. Uno supone que tiene que haber un cura que predique invocando los infiernos y qué sé yo, amenazando a la gente con la condenación eterna. Y eso, fuimos a la misión y nos confesamos, nos convertimos todos. Nadie se convertía con eso. Una amenaza se convierte en jarabe épico porque al final, si hay infierno o no hay infierno, yo no lo sé, yo nunca lo he visto ni nadie lo ha visto. Lo que sí es cierto es que uno debe hacer la opción no por amenaza, sino por deseo. Querer oír la palabra de Dios, querer entrar en el mundo de Dios, querer seguir a Cristo es un elemento fundamental. Es un elemento de mi decisión, de mi determinación personal. ¿Lo hago o no lo hago? Y recordar este triple movimiento que el verbo escuchar siempre va a presuponer, que es reflexionar, primero que nada oír, reflexionar lo oído y luego actuar sobre lo reflexionado. Cuando se escucha palabra escuchar, siempre tenemos que tener presente este triple movimiento. Oigo, reflexiono lo que está llegando a mí y actúo sobre lo que he reflexionado. Y bueno, la frase final que debemos dejar para comentarles, ya no hay tiempo, es, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Porque resucitó. Iba a Y estuvo. resucitar. Iba a resucitar aquel que habían prometido. Y Jesús se levantó entre los muertos y la gente siguió siguió sin creer. Siguió no creyendo. Y eso es el gran problema que nosotros tenemos. Ni a Cristo muerto y resucitado le creemos. Muchas veces es un problema de Y convicción. si no me falla la memoria, ya ha dicho Jesús 2 veces anteriormente en Lucas que va a resucitar. Claro. Quiere decir que está casi apuntando a la última. Así es. Bien, a ver si le creemos a Cristo y a ver si creyendo en Cristo somos menos inhumanos con nuestros hermanos los más pobres. Feliz domingo, feliz día del Señor. Ánimo. Tú eres luz
luz en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar.